Escuchando Blue Radio y bluradio.com. 11 de la mañana, 44 minutos antes de la pausa, Ana Cristina, hablábamos de la crisis que se está viviendo en Bogotá y yo creo que en muchas otras partes del país, de la que hemos venido hablando desde hace ya bastantes meses, sobre los centros de ginecobstetricia, porque esta semana, creo que fue esta semana o la semana pasada, hablamos del cierre definitivo de la sala de partos del Hospital San Ignacio en Bogotá. Para quienes no están en la capital, el Hospital San Ignacio es el que trabaja con la Universidad Javeriana y la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, unos hospital muy importante en la capital, y el hecho de ese anuncio del cierre de la sala de partos pues obviamente prende aún más las alarmas sobre lo que está pasando con este sector. Mire, Camila, para entender lo que significa los partos que se atienden o el nivel de la atención del Hospital San Ignacio, solamente lo que va de este año han atendido 8.880 pacientes en urgencias de obstetricia y ginecología. Esto es 1.300 partos, más del 60% de estos son partos de alto riesgo, y hay 780 pacientes que requirieron manejo de unidad de alta dependencia obstétrica. Hay un comunicado y también hay una carta de la Asociación Bogotana de Obstetricia y Ginecología, donde dicen que esto tiene un efecto pues muy grande, lo primero en las pacientes y en los neonatos, pero también en el personal de salud, y hay un comunicado en que hacen un fuerte llamado pues a los medios de comunicación para poner la mirada ahí y para entender que esto es el San Ignacio, pero esto puede ocurrir en otros hospitales del país y es grave que esté ocurriendo en Bogotá. Y precisamente por eso que usted está diciendo, Ana Cristina, es que nos acompaña el presidente de la Asociación Bogotana de Obstetricia y Ginecología, Saulo Molina. Doctor Molina, bienvenido y muchas gracias por atendernos. Buenos días, Camila, y buenos días a todos. Un saludo muy especial y especialmente a nuestros oyentes y a nuestras maternas en la ciudad. Doctor Molina, ¿cuáles son las consecuencias para la salud de quienes están embarazadas, y de los niños que están por nacer de, por ejemplo, el cierre de la sala de partos del Hospital San Ignacio y de varios cierres de salas de partos en Bogotá y alrededor del país? Claro, la obstetricia y la ginecología es un tema supremamente sensible. Como ustedes saben, la ginecobstetricia pues se encarga, es el área de la medicina que se encarga de evaluar, valorar, apoyar y acompañar a la mujer en todas las etapas de su vida. Y la obstetricia tiene un área muy específica y muy especial, que es la maternidad. Por eso es tan sensible y es tan importante referirnos a este tema. Los cierres de los centros obstétricos pues definitivamente van en detrimento de la atención en salud, porque uno de los principales marcadores e indicadores de que un país tenga un buen nivel de atención es que tengamos unas buenas cifras e indicadores vitales en nuestras cifras obstétricas. Esto lo medimos generalmente en qué tanto se enferma una mamá, qué tanto se le enferma a su hijo y qué tanto se muere, también decirlo, la madre y el hijo, y esto es lo que llamamos los indicadores de morbilidad materna extrema y los de mortalidad perineonatal, que es a lo que nos referimos específicamente. Cada vez que se cierra un centro obstétrico, pues perdemos la oportunidad de poder brindar atención de calidad a nuestras maternas, si bien al tener un centro cerrado, pues esas pacientes se van a repartir en el resto de sitios que tengamos en la ciudad, específicamente refiriéndonos a este caso de 1 o 2 o 3 centros que se van a cerrar próximamente aquí en la ciudad, y pues definitivamente esto va a sobrecargar no solamente los servicios de urgencia, sino la capacidad instalada que tengamos. Aquí tenemos que tener varios puntos en cuenta, y es que no solamente debemos valorar la obstetricia por el número de partos que se atiendan en un centro. Si bien el número de partos es importante, porque esto definitivamente pues es lo que brinda, digamos, el nivel de la atención y el volumen que hace el ginecobstetra cuando está de turno en una sala de partos específicamente, también las mamás se enferman antes de tener su bebé. Estos son los embarazos que llamamos o que ustedes conocen como embarazos de alto riesgo, que corresponden más o menos entre el 20 y el 30% de las pacientes embarazadas. Todas las pacientes van a tener que parir, esto es un evento natural, pero evidentemente la manera en que lo haga y la condición y la edad gestacional en que nosotros nos enfrentemos a eso es lo que va a repercutir y va a tener un impacto evidentemente en la salud y un impacto, como vemos, social. Doctor Molina, estas pacientes que van que iban al Hospital San Ignacio, pues le tengo dos preguntas. Primero, ¿a cuál hospital o a qué centro de salud o a qué lugar se espera que migrarían o que deberían ir por cercanía o pues por las razones que sean? Primero, ¿hacia dónde migrarían? ¿Y cuál es el perfil social de estas maternas que ustedes atienden en San Ignacio?
Bueno, primero hago la aclaración. Yo no soy, yo no tengo un vínculo laboral con el San Ignacio ni trabajo en la Universidad Javeriana, pero evidentemente apoyamos a nuestros colegas que allí trabajan y somos sensibles con esta situación. Adicionalmente, la Asociación Bogotana de Obstetricia y Ginecología tiene un capítulo especialmente para los residentes de ginecología obstetricia. Los residentes de ginecología obstetricia es la manera como nosotros llamamos a los médicos que ya después de que se gradúan de la Escuela de Medicina comienzan a hacer su especialización en obstetricia, que generalmente dura entre 3 y 4 años, generalmente 4 años. Los residentes de la ciudad de Bogotá están agrupados en 8 facultades, en 8 escuelas, y representan más o menos 186 médicos. Eso es un número verdaderamente importante y evidentemente por la población académica de Bogotá, pues los residentes y la ginecobstetricia de Bogotá pues es la más numerosa y la más importante del país en términos no solamente de la formación que tenemos con nuestros residentes, sino también en la calidad de la atención que nosotros brindamos y en el volumen, por supuesto, de personal en formación. La preocupación surge no solamente del cierre de esto, sino del cierre de los sitios de práctica para el personal en formación. Hoy fue la Universidad Javeriana, pero mañana podría ser cualquier facultad de medicina y cualquier centro de práctica para centros obstétricos. En general, cuando un centro obstétrico se cierra, pues la EPS es la encargada de ubicar sus pacientes en otros centros obstétricos donde tengan convenio. Efectivamente, yo no conozco el número exacto de las EPS con las cuales la Universidad Javeriana, específicamente el Hospital San Ignacio, tengan convenio, pero evidentemente son pacientes del plan obligatorio de salud y un grupo muy pequeño de medicina prepagada, pero en general es el grupo grande de plan obligatorio de salud. En el momento en que una paciente de una EPS determinada con la cual brindaban una atención obstétrica en San Ignacio ya no va a poder tener su atención ahí, va a tener que dirigirse a su EPS para que la vuelvan a reasignar. Esto significa un retardo en la atención. Muchas de estas pacientes son urgentes, son emergencias y definitivamente ubicarlas no es tan fácil porque tenemos otros servicios de urgencias y de obstetricia que también están saturados. Las cifras las dijiste tú muy claras. Dime. Sí, le quería preguntar por los recursos o usted que es doctor, explíquenos de qué se puede prescindir cuando no hay recursos en un hospital, y se lo pregunto porque estamos hablando del Hospital San Ignacio, pero no es el primer hospital que cierra las salas de parto, y decía el director del hospital que se cerraba porque querían hacer una revisión y ajuste de los procesos institucionales y que querían concentrar sus esfuerzos en urgencias y hospitalización. Entonces a mí lo que me surge en la cabeza es decir, la sala de parto, ¿eso es lo prescindible si es que yo tengo que recortar porque no tengo dinero para funcionar? ¿Es lo primero que uno podría, digamos, quitar en un hospital? Es que ese es el punto más álgido y más delicado de la situación. Cuando nosotros hablamos de la obstetricia y la enfocamos como un negocio y no como un servicio de atención que es fundamental dentro de la atención de la mujer, pues evidentemente surgen estos problemas. ¿Qué es lo que sucede? La mayoría de los hospitales en la actualidad tienen una cartera importante por parte de las EPS y esa cartera ha ido ascendiendo paulatina y progresivamente en lo que ha aumentado, pues en lo que va avanzado del tiempo. Generalmente en muchos de los centros se considera que la obstetricia no es rentable por muchas razones, pero uno puede considerar la obstetricia como un factor netamente económico ni netamente como un negocio cuando debe ser una atención integral a la paciente. Si bien la cartera de un hospital puede estar presente desde el punto de vista obstétrico, eso es una cartera que es general y que muy probablemente esté afectándose en varios servicios, pero los servicios de urgencias de obstetricia no deberían ser los que paguen los platos rotos de esta situación, porque como ya les dije, es un punto sensible dentro de la atención materno-perinatal. Ahora bien, como para que aclaremos un poquito, las urgencias de un hospital generalmente vienen separadas de las urgencias obstétricas, es decir, cuando tú vas al servicio de urgencias de un hospital, generalmente son todas las urgencias menos las de obstetricia. Las de obstetricia generalmente las vemos en un servicio aparte, que es llamado ginecobstetricia o sala de partos. Estos servicios de sala de partos son los que cierran en algunos hospitales, claro, evaluando la factibilidad económica, pero como les digo, definitivamente esas pacientes no pueden quedar sin un doliente y no pueden ser atendidas muchas veces en ningunos centros. Ahora bien, doctor Molina. Dime. Doctor Molina, dentro de estas carencias que ustedes tienen, le quiero preguntar por los medicamentos. Ustedes en este momento, ¿cómo tienen la provisión de los medicamentos en distintas salas de ginecobstetricia y si han tenido problemas para obtener, digamos, todo lo que se necesita para un parto y para el cuidado de neonatos?
Sí, en este momento, según los reportes de la última, digamos, encuesta que hicimos local en la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, la mayoría de los centros, específicamente en Bogotá, estamos funcionando bien. Después de pandemia tuvimos un desabastecimiento de dos moléculas muy importantes y fundamentales dentro del manejo obstétrico, que son la oxitocina, que es una medicación que utilizamos como parte del manejo de la inducción y conducción del trabajo de parto y posterior para prevenir la hemorragia posparto, y el sulfato de magnesio, que es una medicación que utilizamos para prevenir las convulsiones de una enfermedad muy grave que se llama la preeclampsia, que es cuando se sube la presión arterial durante el embarazo. Otra medicación que ha estado en riesgo es la nifedipina, que es una medicación que utilizamos para manejar la presión arterial durante el embarazo y que muchas veces hemos tenido desabastecimiento. En este momento la parte obstétrica, más o menos, según los últimos reportes que tengo, está más o menos controlada y no tengo un reporte actual que me diga que esto no está sucediendo. Entonces, en general, en los servicios obstétricos que tenemos ahorita en Bogotá, estos puntos están manejados adecuadamente. Desde el punto de vista neonatal, depende del nivel de atención de las pacientes, de los hospitales. Cuando tenemos hospitales de tercer y cuarto nivel, pues por supuesto las unidades neonatales tienen que prestar un servicio importante. Las unidades neonatales, para que todos me entiendan los oyentes, son las unidades de cuidado intensivo para los bebés cuando vienen, sobre todo prematuros, que es la primera causa de morbilidad y mortalidad en nuestros niños. Y en segundo lugar, los bebecitos que tienen restricción de crecimiento fetal, que son aquellos bebés que no crecen cuando se encuentran in útero. Entonces, en resumen, todo esto repercute, por supuesto, en la calidad de la atención y, por supuesto, en la manera como nosotros atendemos a nuestras pacientes. ¿Y qué les han respondido a ustedes frente a esta preocupación del Ministerio de Salud? ¿Y qué les han respondido desde, por ejemplo, la Alcaldía de Bogotá, si yo no sé si competa en este caso, sea competente en este caso? ¿Qué respuesta hay? Porque lo que ustedes están planteando es muy preocupante. Sí, mire, nosotros directamente desde la Asociación Bogotana de Obstetricia y Ginecología, con los comunicados que ustedes referenciaron al principio de esta charla y que leyeron algunos apartados, pues definitivamente muestran un impacto que debería ser positivo, por supuesto, para llamar la atención de estos entes que toman las decisiones. Desde la Federación Colombiana de Obstetricia, que es la FECOLSOG, se hizo un derecho de petición hace un par de días donde le preguntábamos al Ministerio de Salud que nos contara cuántos municipios tenían atención obstétrica integral, cuántos municipios de verdad tenían centros habilitados para una atención de calidad y sobre todo para las pacientes de alto riesgo. Porque si bien una cosa es la paciente que tiene un embarazo que termina en un curso normal y natural, que sería pues evidentemente tener su feto sano y su recién nacido sano y su mamá sana y que sobrevivan ambos, pues definitivamente aquellos embarazos de alto riesgo van a tener muchísima mayor complejidad, y para lograr nosotros llegar a ese resultado perinatal pueden pasar cosas durante el transcurso de la gestación. El derecho de petición no lo respondieron, diciéndonos en general y en algunos, digamos, comunicados no formales, que el cierre de las entidades obstétricas no les preocupaba mucho porque podían suplirlos y con otros centros que pudieran prestar esa atención y que dividían ese número de pacientes en el número de centros que quedaran prestando ese servicio. La preocupación grave, como les digo, no es solamente eso, sino que no todos los centros donde se atiendan partos manejan partos y pacientes de alto riesgo. Esos centros que manejamos alto riesgo, como lo son por ejemplo el San Ignacio, el Hospital de San José, la Clínica San Rafael y otras entidades universitarias y privadas que son especialidades en alto riesgo, son las que se verían desbordadas en caso de que tengamos más cierres y no tengamos cómo cubrir esas pacientes en un momento determinado. Y vuelvo, insisto, la salud de nuestras maternas no puede depender de un arreglo económico específico entre unos entes administrativos. Totalmente de acuerdo. Pues doctor Saulo Molina, presidente de la Asociación Bogotana de Obstetricia y Ginecología, gracias por poner esto de forma pública y de verdad hacer la reclamación, porque claro que están en riesgo muchas madres embarazadas, y recordemos que uno de los factores que indica si un país está mejorando en sus índices de desarrollo o no es la mortalidad infantil y la mortalidad de las mujeres a la hora de dar a luz. Por supuesto. Mil gracias, doctor, por habernos atendido. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y como siempre en la Asociación Bogotana de Obstetricia y Ginecología ustedes tienen las puertas abiertas para cualquier tema que necesiten, y por supuesto todas nuestras pacientes van a contar con todo nuestro grupo de ginecobstetras que estamos preocupados porque mantengamos esta atención obstétrica de alta calidad y sobre todo porque mantengamos estos resultados perinatales. Y un último dato, en los últimos años o en el último año no hemos disminuido la morbimortalidad materna en el país, a pesar de que se dice que los cierres no reflejan un impacto específico dentro de la misma.
Entonces, la invitación es aquí. Por supuesto, nuestras pacientes tienen que tener una atención obstétrica integral, tienen que tener una atención para ellas y su bebé, y que las alteraciones económicas de los entes administrativos no afecten la salud de nuestras madres colombianas. Muchísimas gracias. Una cosa, Camila, que pueden estar pensando los oyentes, y es porque estamos hablando de hospitales en Bogotá y que si eso es centralismo. Y en este caso no es por centralismo, no es solamente por nuestra preocupación por las madres y los neonatos, por la atención a ellos, sino porque, Camila, si esto pasa en Bogotá, que es donde están los centros de poder, que es donde está la presidencia, donde están los ministros, donde están los ministerios, el Congreso. Si esto pasa en la capital de un país, ¿qué no estará pasando en las regiones? Entonces, estamos evidenciando estas situaciones precisamente porque desde el centro se evidencia la gravedad de un problema que irradia a todo el país. Nos vamos con las noticias del mediodía después de esta preocupante entrevista sobre la situación de los centros de ginecobstetricia en el país. Y vamos con las noticias para actualizarnos de lo que pasa en Colombia y en el mundo.